Muy buenos días, bendiciones. Vamos a comenzar la clase de hoy a través de este tema, el tesoro de Jerusalén. Vamos a ir en un viaje hacia la Palestina. Vamos a ir a Israel. Vamos a adentrarnos en Jerusalén para poder ver realmente todo lo relacionado a lo que sucede en aquel lugar y a la vez también saber dónde están estos tesoros, el tesoro de Jerusalén, que es algo impresionante de los valores, de las riquezas que tiene todo Jerusalén ya desde muchos años atrás. El tesoro de Jerusalén. Quiero que me siga usted en este viaje, en esta travesía, que nos va a ayudar de conocimiento y de mucha revelación. Cuando nosotros hablamos entonces del tesoro de Jerusalén, las riquezas, es importante que nosotros podamos hacerlo eh, a través de todo lo que nos dice la escritura y por qué han sucedido muchas cosas también ahí. El tesoro del templo de Jerusalén era una riqueza inimaginable. Usted ni siquiera se imagina todo lo que hay ahí de riqueza durante mucho tiempo, porque se movía mucha riqueza. Y vamos a ver también qué pasó con todo ese oro, esa riqueza, y a la vez también por cómo se engrandecieron, cómo a través del oro, de la plata, de dónde salía toda esta riqueza. Vamos para allá. En el templo entonces, esta es la Jerusalén antigua, a Jerusalén, donde está la nueva, está la antigua, y cada uno de estos lugares nos da ciertos indicios de los lugares donde podemos ver apreciaciones de lo que es el mundo también físico y el mundo espiritual. Vamos a conocer el lugar exacto de la casa del tesoro de Jerusalén. De Jerusalén, en Jerusalén había un lugar que se le llamaba la casa del tesoro. ¿A dónde entonces se llevó ese tesoro y dónde está el día de hoy? Esa es la pregunta que vamos a ir respondiéndole, así como vamos haciendo este viaje. Hay cosas que estuvieron muy ocultas durante muchos años. Todos los tesoros están ocultos después de la guerra, después de los cautiverios, después de la batalla. Recuerde que Jerusalén ha sido construido más de 20 años, más de 20 veces. En todos estos años, son muchos años, de 4.000 años, ese es más o menos los tiempos, 3.000, 4.000 años atrás, estaba construida Jerusalén, pero ha sido atacada tantas veces, bombardeado tantas veces, hasta el día de hoy le siguen haciendo batalla, que 20 veces le han tenido que reconstruir los muros de Jerusalén y muchos otros lugares más. El templo de Jerusalén, recuerde que era un lugar de adoración, pero también existía un lugar de la casa del tesoro y ella mantenía enormes riquezas, cantidades de riquezas impresionantes que uno ni se imagina todo el potencial de las riquezas que hay en aquellos lugares de Israel. ¿Cómo entonces llega ese tesoro a Jerusalén? ¿Cómo las personas tenían tantas riquezas como David, Salomón? ¿De dónde sacaban todo ese oro, todas esas riquezas? Vamos a irnos a través de la palabra del Señor también, porque a través del tabernáculo, de lo que Dios creó, recuerde que en el tabernáculo estaba el lugar, el atrio, el lugar santo y el lugar de los santos, que es el lugar santísimo. En estos lugares todo comienza aquí en este lugar. Este es el patio que lo vamos a estar viendo también en la enseñanza, y todo comienza en Primera de Reyes capítulo 7 verso 51. Dice: así que terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón. Cuando Salomón terminó de edificar el templo de Salomón, dice, para la casa de Jehová, y metió Salomón lo que David su padre había dedicado. El rey David había dedicado, al decir dedicado, había tenido tanto en la plata, el oro y utensilio y depósito, todo en las tesorerías de la casa de Jehová. El rey David tenía todas las riquezas
puestas en lo que en lo que él estaba haciendo, las riquezas, la plata, el oro, el utensilio, ya ahí comienza toda una riqueza. Cuando Salomón terminó de construir su templo, el templo de Salomón, todas las riquezas de David son llevadas hacia el templo. Pero no solamente son esas. ¿De dónde entonces salía toda esa gran fortuna para llenar la casa del tesoro? Recuerde que el rey Salomón también tenía dinero de varias fuentes, principalmente se hacían los tributos, los impuestos del pueblo y también estaban las ofrendas voluntarias, que lo vamos a estar viendo. Entonces, todas esas riquezas salían principalmente del tributo que tenía que dar el pueblo y los impuestos también que tenía que dar el pueblo y también de ofrendas voluntarias que también tenía que dar el pueblo. Toda esta riqueza eran exigidas. Lo vamos a estar viendo también a través de la escritura, en que el pueblo se le obligaba a que ellos dieran tributos, así como en Roma se le daba tributo al César, también aquí se le daba un tributo para la casa de Jerusalén. También habían todos estos ingresos y, como le decía anteriormente, las ofrendas voluntarias. Esa era una ofrenda que la gente iba y hacía voluntario, pero también habían otras que eran tributos, obligaciones, y también impuestos que eran también de obligaciones, el cual tenían que hacerlo. También estaba el cobro anual. El cobro anual era de medio shekel. Todo hombre de Israel, todo hombre a partir de Israel de los 20 años, estaba obligado a dar una contribución al templo de Jerusalén. Este era un cobro anual. Este cobro anual nos dice también Éxodo 30, verso 13, esto dará todo aquel que sea contado medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 gueras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años hacia arriba dará la ofrenda a Jehová. Entonces, se le pedía una ofrenda, un cobro anual de medio shekel o medio ciclo a toda persona de 20 años hacia arriba. Era una orden que estaba estipulado que Dios lo había hecho. Y aquí aparece también lo que usted está viendo, que es shekel. En la Valera le habla de medio ciclo, pero en el original dice lo siguiente: todos los sujetos al censo pagarán una ofrenda a Yahweh de medio shekel. Era una quinta parte de una onza de plata, conforme al shekel del lugar Kadosh, el del lugar santo. Un shekel es igual a 20 hieras. Entonces, cada uno de las personas de Israel de 20 hacia arriba estaban obligados a través de la escritura, era como una obligación por amor a lo que se estaba dando de dar medio ciclo o medio shekel. Este es medio shekel, que era una moneda, que esto equivale a 40 rías o reales, que son $7. El pueblo tenía que dar, más o menos de ese tiempo, en ese tiempo, estamos hablando de mucho tiempo atrás, $7, que hoy no es nada, pero en ese tiempo era mucho dinero. Estamos hablando, recuerdo, de más de 1000 años, 2000 años atrás, en que estaban estos tributos. Y ahí, hermano, también no era poco también. Entonces, esta moneda es de medio shekel. Dentro del pueblo de Israel, para poder entender, vamos a seguir viajando hacia los diferentes lugares donde vamos a ir llegando hacia el tesoro de Jerusalén. Así vamos a ir entendiendo más dónde está el lugar exacto, y vamos a ver el lugar exacto donde estaba toda esa riqueza, todo ese honor, toda esa gran gloria que tenía el rey Salomón. Ahora, ¿cuánto equivale medio shekel? Ya lo estuvimos viendo.
dice la escritura en Mateo, tenemos una base de esto, ¿cuánto es medio shekel? Mateo capítulo 20, verso 2, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a la viña. Entonces, cuando hablamos de 2 denarios, ya vendrían siendo medio shekel. Y recuerde que ellos, los obreros en la viña, habían concebido por un denario. O sea, en el día, un trabajo de un día era eh, de 2 denarios, era diferente al trabajo que se hacía antiguamente en la actualidad. Los obreros que trabajaban se le daba un denario y 2 denarios serían medio shekel, o sea, tendrían que estar haciendo un trabajo de 2 días de trabajo, que era el trabajo de un agricultor, para completar un shekel, para completar el medio shekel. Entonces, ese medio shekel, era un trabajo de 2 días. Las personas de Israel de 20 años hacia arriba, de su trabajo de 2 días, era lo que se daban de ofrenda. O sea, era algo también que tampoco era poco. Porque imagínense, si en un día de todo un trabajo gana el dinero y más encima otro día se le da otro dinero, esos 2 días se tendrían que dedicar para Jehová o para el templo de Salomón o de Jerusalén. Toda persona entonces que subía a Jerusalén lleva su impuesto, pero también las personas que vivían en las tierras lejanas y no podían venir a enviarla a dar la contribución en el templo, también lo hacían. Por eso que no es de sorprender que en todas las excavaciones que se han encontrado muchas monedas, muchísimas monedas de plata de medio shekel. Son las monedas que se han encontrado, la misma moneda que le mostré anteriormente es de medio shekel. Hay muchas cantidades de monedas porque esas monedas simbolizaban medio shekel, que era, ya lo vimos, el trabajo de 2 días. 2 días de salario es medio shekel. La moneda de medio shekel aún la usan en Israel. Mire qué interesante todo eso, porque no han perdido esa forma. Esta es la moneda de medio shekel, el cual todavía lo mantienen. ¿Por qué mantienen esa moneda todavía a pesar de que ya es muy antiguo todo esto? Porque ellos la usan en recuerdo del templo y de todos los tesoros de Jerusalén. Entonces ellos al mantener la creencia, el rito que hacían, al mantener el pacto que habían hecho con Jehová, al mantener todo lo que ellos hacían en el pueblo de Israel, ellos todavía mantienen esa moneda de medio shekel o un ciclo o medio ciclo, que también nos está dando a entender en que lo usaban para poder dar a la casa de los tesoros. De estos abundantes tesoros, entonces siempre existió la codicia, siempre existió, porque hay una abundancia. Muchas veces esa codicia llegaba a tener toda esa riqueza. Imagínense, es impresionante el valor de lo que hay ahí. Y ahí, como hay mucho dinero, la raíz de los males es el dinero, la codicia de tener. A veces eran robados, otras veces recuperados, pero otras veces no eran nunca recuperados a través de todo lo que ellos hacían, y también otras personas también abusaban de ese poder. Como el caso de Flavio Josefo, que nos dice también, recuerde, Flavio Josefo escribió en los libros, que es un historiador. Él describe que el emperador, que Poncio Pilato, que condenó a Jesús a la muerte, se apropia de varias de las riquezas también del pueblo. O sea, siempre personas, en este caso Flavio Josefo, emperador romano, se aprovecha de muchas circunstancias, porque sabían que en Jerusalén la casa de los tesoros, había una cantidad impresionante de riquezas. Y ahí Poncio Pilato, en su manipulación, también logra tomar y se apropia con sus edictos de la riqueza del pueblo, o sea, profana. Poncio Pilato, después de profanar parte de la riqueza del pueblo, manda a él también con ese dinero construir un acueducto en la ciudad. Ese acueducto fue encontrado por excavaciones arqueológicas. Aquí podemos ver las fotos, imágenes reales
en que se encontraron debajo de Jerusalén de estos acueductos que había mandado construir Poncio Pilato, pero todo lo que construyó era por dinero ilegal, porque era dinero del pueblo de Dios. Era un dinero que había él profanado por su poder, el abuso de autoridad. Vamos entonces a la casa del tesoro. Aquí sígame atentamente en este viaje hacia Israel para descubrir la casa del tesoro de Jerusalén. Todo esto se sitúan en estos ciertos lugares, principalmente en el lugar que vemos ahí de la cúpula dorada. Vamos a ir llegando hasta ese lugar para poder ahí entender esta historia o este mensaje que hoy estamos escudriñando y también estamos aprendiendo. Hay una fuente también de madera para los que no son musulmanes. Para poder llegar hacia la cúpula que le había mostrado de la cúpula dorada, los musulmanes, ellos hacen un lugar aparte. Y ese lugar aparte es este tipo de puente de madera, porque quien gobierna ahí o quien están ahí en ese lugar, ahí todo lo hace los musulmanes. Los musulmanes son los que están a cargo de ese lugar. Interesantemente que a pesar que es el lugar del pueblo de Dios, de los judíos, ellos tomaron esos territorios y ellos tomaron esos lugares y ellos están apropiándose de todo eso. Es también como el lugar de la crucifixión de Cristo, todo ese pasadizo, que también tengo esta enseñanza en un nuevo libro. Ahí también hablo del camino que hizo Jesús, el camino hacia el Gólgota, el lugar de la crucifixión. Todo ese lugar lo tienen también tomado los musulmanes. Entonces aquí no permiten en que abajo están solamente los que tienen que estar en su acto, en su rito, pero todo ese lugar lo tienen los musulmanes. Entonces, para poder llegar a los tesoros de Jerusalén, ellos hicieron un puente de madera para que los que no son judíos tendrían que, o los que no, perdón, los son musulmanes, solo tendrían que pasar por ese lugar. Los judíos pueden ingresar, la gente puede ingresar, pero los que no son musulmanes, ellos sí pueden solamente ir por ese puente. Aquí en este puente entonces podemos ver, si usted ve al lado izquierdo, empezamos a ver como parte de las murallas. Algo está sucediendo entonces ahí en esos lugares, pues recuerde que esto no está habilitado para los que no son musulmanes. Los musulmanes toman todo ese territorio hasta el día de hoy y ellos colocan ese puente de madera para los que no son del pueblo musulmán. Y aquí podemos ver algunas de las apreciaciones, el cual podemos ver claramente cómo están las murallas. Y en esa muralla, a la vista de ese puente, por lo menos la vista es buena, es linda, porque podemos ver el muro de las lamentaciones en que entran los judíos y todo lo que hacen, lo que hemos escuchado muchas veces sobre este gran muro. Y esto está al lado de aquel puente que nos dirigimos hacia los tesoros de Jerusalén. Y tenemos que pasar por este lugar, que también es importante recordar lo que hacían los judíos en que ellos estaban ahí en ese muro de las lamentaciones. Ahí en ese muro las personas van, oran al Señor, oran a Jehová, oran a lo que creen, colocan también peticiones que las colocan, papelitos que van colocando de peticiones, la van colocando ahí en las aberturas también de aquella piedra, y ellos ahí pueden hacer sus oraciones. Sigamos la travesía al tesoro del templo de Jerusalén. Entonces tenemos que ir siguiendo el camino por este puente de madera. Luego, al salir de este puente de madera, nosotros ya podemos visualizar otros lugares que están afuera, lugares de árboles bonitos, y vamos a seguir más adelante para poder ir entendiendo paso a paso del lugar. Aquí entonces atentos, porque ya estamos pronto a entrar al lugar donde están los tesoros de Israel o Jerusalén, el tesoro de la casa de Jehová. En esos pilares son las puertas de entrada. En esas puertas de entrada, si usted se fija atrás, hay una cúpula
que hay dos lugares de cúpulas que lo vamos a estar analizando para poder entender qué significan esos lugares. Al de entrar por esas puertas, podemos ver la primer cúpula, que es la cúpula gris. Aquí es la puerta de entrada, entonces, a la casa del tesoro. Estas son las columnas que la gente podía ingresar hacia el lugar donde estamos enseñando en esta historia de la casa del tesoro. Tenemos dos lugares, la cúpula dorada y la cúpula gris. Pero también quiero enfocarme para que ustedes vayan aprendiendo qué es esa cúpula dorada y qué es la cúpula gris, que son dos lugares muy especiales. Si ustedes vemos esa cúpula en que estamos viendo en esas imágenes, ahí podemos ver en ambas, la cúpula gris y en la cúpula dorada, algo también que nos da mucho en arqueología y nos representa también los lugares originales. Si nosotros podemos apreciar, vea el piso. Ese piso que está ahí es como muy diferente a casi a gran mayoría de lo que está ahí, porque ese piso jamás ha sido tocado en el sentido que es único. Ese piso de la cúpula gris es original de los tiempos también del rey Herodes, del primer siglo antes de Cristo, donde Jesús caminó también por ese lugar cuando iba camino al monte. En ese lugar, él caminó. Jesús caminó por todos esos lugares y esto fue construido hace muchos, muchos años atrás, que esto es del tiempo de Herodes en el primer siglo antes de Cristo. Por eso que en la cúpula gris representa el piso, el original de muchos años atrás. Y luego tenemos la cúpula dorada, que usted a lo mejor lo ha visto en imágenes, en video, y a lo mejor usted dirá, ¿qué es esa cúpula? Se ve muy hermosa. Esa cúpula dorada es donde se encuentra el lugar del Santo de los Santos. Es el lugar santísimo. Aquí en el lugar, en este patio impresionante, que es muy grande, recuerde que en el tabernáculo estaba el atrio, el lugar santo, y este lugar, que es el lugar de los santos, que es el lugar del Altísimo, el lugar santísimo. Ahora solamente no todos están, porque con los años, con las guerras, han habido muchas destrucciones y ya no están los muchos lugares, pero sí ha quedado el lugar de los santos, en que ellos hicieron una cúpula para señalar el lugar de la presencia de Dios. Ahí era donde estaba la presencia de Dios misma y descendía, ahí donde entraba el sacerdote una vez al año, hacía el ritual y todo eso sucedía en ese mismo lugar. Impresionante que tenemos esta apreciación por eso usted tiene que imaginarse todo lo que hoy lo estoy llevando a través de esta historia para poder entender más el lugar en el cual estamos, para entender el tema del tesoro de Jerusalén. Este es un lugar entonces que estaba construida el Arca de la Alianza. El lugar donde estaba la presencia de Dios es aquí en la cúpula dorada, donde ahí el Señor hablaba con el sacerdote, ahí donde estaban los querubines, ahí donde estaban todo lo que es los ornamentos sagrados, estaban en ese lugar de la cúpula dorada. También en ese lugar estaba el lugar de los sacrificios, porque en ese lugar, todo ese lugar era donde estaba el atrio, lugar santo, lugar santísimo, y también estaba el lugar del altar de los sacrificios. En todo ese patio, es por eso que este patio representa mucha historia del cual hemos leído tantas veces en la Escritura. Aquí está el lugar donde estaba el altar. Hoy ya por las diferentes situaciones de guerra, recuerde que Israel ha sido atacado muchas veces, que han querido destruirlo. Lamentablemente han destruido muchos de estos lugares, pero ya en este patio que nosotros podemos ver, era también donde estaba el lugar del altar, donde se hacían los sacrificios al Señor. Todo esto estaba aquí en este patio. Hoy ya no podemos ver nada, producto de la destrucción y las guerras que ha tenido el pueblo de Israel. Recuerde que también
dije anteriormente que 20 veces ha sido construido muchas de las áreas de las murallas, de los muros de Jerusalén, porque siempre lo primero que van a atacar van a ser las murallas. En el altar era donde se hacían los sacrificios y también se entregaban las ofrendas. Aquí venía el sacerdote, hacía los sacrificios, entregaba expuesto luego en que ese sacrificio subía ante la presencia del Señor como un olor grato, agradable. Este es el altar de los sacrificios, donde se hacían los sacrificios hacia nuestro Dios. Aquí podemos ver, se fija usted que es como el mismo patio, son fotos muy antiguas y está todo ahí. Lamentablemente, como le decía anteriormente, hoy ya no están estos lugares por las guerras, por la destrucción, por los saqueos, por muchas situaciones el cual ha vivido el pueblo de Israel, también por terremotos, el cual ya de estos lugares muchos no están, pero sí todavía están los mismos lugares donde en estos mismos lugares era el permitido todos estos tipos de sacrificios que hacían. Ahora, solo este lugar le era permitido entrar a los hombres de Israel y a las mujeres se les dejaba entrar por un costado donde ahí estaba el patio de las mujeres. Y en ese patio de las mujeres, ellas estaban más cerca de los grandes tesoros. Eso no sé si usted lo escuchó bien o lo entendió. Lo voy a repetir claramente. Aquí en este lugar del sacrificio no se permitía ninguna mujer. ¿Por qué? Porque el oficio siempre lo hacían los sacerdotes, los patriarcas. Y a las mujeres la dejaban entrar lo más cerca que podían entrar las mujeres para poder ver el lugar santísimo y ver, estar cerca de ese lugar. Las mujeres tampoco las permitían entrar a esos lugares. Era estar cerca del patio de las mujeres, que se le llama. Y ese patio de las mujeres era que estaban los grandes tesoros. Mire qué interesante. Espero que pueda usted tomar la apreciación en que aún así Dios permite en que las mujeres pasen, quizás no para hacer estos ritos, porque eran los patriarcas, los sacerdotes, pero también las considera y las deja en el patio de las mujeres, que en el patio de las mujeres eran donde estaban las grandes riquezas que ahora vamos para allá. Esta es la puerta de Nicanor. Recuerde que cuando veníamos en ese viaje eran columnas, se le llaman las puertas de Nicanor. Era un lugar que separaba el patio de las mujeres. Era un lugar donde era la separación para que haya una división en que las mujeres, por esas columnas, ellas sabían que no podían entrar, sino que tenían que dar la vuelta por el costado, donde ahí estaban el lugar que vamos a estar llegando de los tesoros de Jerusalén. En ese mismo lugar era el templo también de la Hermosa. Todo esto está aquí. Por eso que le decía, usted tiene que imaginarse en este viaje, usted acompáñeme en la imaginación, acompáñeme donde está el lugar del atrio, la cúpula gris, la cúpula dorada, que ahí en ese lugar estaba el altar del sacrificio y también ahí en ese lugar era el lugar del templo de la Hermosa, ahí donde nos encontramos que había un hombre pidiendo limosna. Todo estaba en este mismo lugar que estamos visualizando, que usted estamos viendo las imágenes reales de las fotos de la Palestina, de Israel, de aquellos lugares donde caminó Jesús. Y mire qué interesante, pareciera como contradictorio que en ese lugar donde están los tesoros del templo, había alguien pidiendo limosna. ¿Por qué? Porque ese hombre esperaba que alguien que iba a los tesoros, a llevar las ofrendas, a llevar sus tributos, sus impuestos, alguien se apiadara de él y le pudiera ayudar a él en lo que él estaba pidiendo. También era astuto y interesante, como contradictorio todo eso. Por eso que aquí vemos también cómo dentro del mismo templo donde está todo ese honor, toda esa riqueza, todos sus tributos, también hay gente en que está pidiendo dinero. Y esto pasa muchas veces en muchos lugares.
Yo tuve la oportunidad de viajar también a Italia, conocí muchos lugares de Italia, conocí el Coliseo Romano, conocí también el Templo de Herodes, la tumba también de muchos lugares de patriarca y también de la tumba de Pedro. También conocí el lugar donde estuvo Pablo y Pedro encarcelados, y también fui a conocer el Vaticano alrededor, y también a conocer también dentro, pura riqueza, hermano, que cuando uno mira, cuando uno va adentrando a ese lugar, hermano, lugares donde gobierna también el Papa, todo eso. Al conocer ese lugar, lo que llama mucho la atención es que en el techo hay tanto o riqueza, todo de oro, todo de oro, es impresionante. También están los tesoros del Vaticano, que ahí no permiten grabar, si no hubiéramos tenido alguna imagen, que son los tesoros que solamente quedan las personas que han entrado a ese lugar, pero es impresionante la riqueza. Cuando salí de ese lugar me llamó también mucho la atención porque fuera del Vaticano, alrededor del costado, había también gente durmiendo que eran indigentes, otros pidiendo dinero. Es como la misma situación que hoy vemos aquí, que en los tesoros de la casa de Jehová también encontramos en el templo de la hermosa un hombre pidiendo limosna. Recuerde que este es el caso de la curación de Pedro y Juan cuando subían a la hora novena, que era a las 3 de la tarde, la hora de la oración, y el hombre lo traían, que era un hombre cojo, el mismo que estamos viendo del templo de la hermosa, que estaba cojo de nacimiento, el cual no podía hacer nada porque estaba ahí. Y cada día a la puerta del templo, que se llamaba la hermosa, estaba ahí pidiendo una limosna para los que entraban. Es el mismo lugar donde estamos ahora y donde vamos a seguir viajando en nuestro viaje hacia los tesoros de Jerusalén. Este es el patio también de las mujeres. Desde ese lugar, recuerde que de la cúpula, donde está la cúpula, que es el lugar santo, el lugar santísimo, estaba el atrio, estaba el lugar del tabernáculo, estaba el lugar de los sacrificios. Ahí de ese lugar hacia allá, donde está la cúpula, ninguna mujer era permitido entrar, porque era el lugar de los patriarcas, era el lugar de los sacerdotes. Pero de este lugar, del otro lado donde están esas calinatas, ahí donde también nos encontramos en que también estaba el hombre que estaba pidiendo limosna. Aquí todo esto estaba construido, solamente vemos parte de lo que va quedando, porque aquí estaba construido, también estaba el templo, pero como le decía anteriormente, más de 20 veces se ha construido el templo producto de terremotos y muchas guerras que hasta el día de hoy siguen haciendo guerra al pueblo de Israel. Vamos al patio de las mujeres. En ese patio habían varios lugares también grandes, eran salas, y en cada uno de esas diferentes salas habían diferentes tipos de compartimientos. Quiero que visualicen esta imagen para que usted vaya haciéndose la imagen de qué es este patio, y que era un lugar también muy grande. Aquí lo visualizamos solamente en la imagen. Recuerde, si usted ve a los lados, todo eso era el pavimento que le mostré anteriormente. Hoy está vacío. Todo ese patio está vacío. Y todos estos lugares que estamos mostrando en esas imágenes de esos lugares y estos 6 grandes salas, hoy ya no existen, producto que la han destruido por las diferentes guerras. Aquí en este patio de estos 6 lugares se depositaban diferentes tipos de situaciones. Estaba el lugar del depósito de aceite. El depósito de aceite donde se tomaba aceite y se preparaba ese aceite para poder mantener los candelabros encendidos. Había un depósito especial. Otro lugar era la sala de los nazareos. ¿Quiénes eran los nazareos? Los que se guardaban, los que, como Jesús también pasó por el nazareato, en que no podía cortarse el cabello, no beber vino, no tenía en que juntarse a través de contaminaciones, como también fue pasado por el nazareado Samuel. Samuel también, el nazareado, era un hombre nazareo, Samuel, y también fue nazareo Sansón. Por eso que ellos nunca se les fue permitido cortarse el cabello. Entonces ahí estaba un lugar especial para ellos. También estaba la sala de los leprosos,
donde ellos podían llegar, pero estaban todas esas salas muy separadas de los demás. Estaba también los depósitos de madera, en las salas del tesoro donde se guardaban gran parte de las riquezas de Jerusalén. Todo este lugar que hoy lo vemos como vacío, como solamente lo vemos en estas áreas, antiguamente eran lugares que estaban construidos. Aquí también estaba un lugar llamado la ofrenda voluntaria. Recuerde que anteriormente le hablé en que toda persona de 20 años hacia arriba tenía que dar medio shekel, en que es de 20 años hacia arriba. Esa era una obligación, esos eran los tributos. Pero también estaba un lugar donde era la ofrenda voluntaria. Era un lugar donde se colocaba algo y las personas iban a depositar sus grandes ofrendas, sus grandes dinero. Pero también aquí no encontramos el caso de una mujer. Si ustedes ven esa mujer que va apareciendo al lado del sacerdote, del que estaba a cargo ahí, era una mujer en que nos dice la escritura, Marcos capítulo 12, verso 41, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, le dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos lo han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Aquí tenemos entonces en este mismo lugar, un lugar que era la ofrenda voluntaria. Y aquí el Señor, cuando ve a una viuda pobre, ella va y empieza a dar 2 blancas. Y ella deposita en que todo el mundo daba sus grandes ofrendas. Los ricos depositaban sus grandes dineros, pero lo hacían muchas veces para aparentar que eran bendecidos. Pero esta mujer viuda dio lo único que tenía. Solo tenía 2 blancas y ahí el Señor da esta enseñanza de esta mujer, del cual hemos escuchado muchas veces la historia. ¿Dónde pasa todo esto? En el mismo lugar donde estamos hoy, en este gran patio, donde ya hemos visto que estaban muchos lugares. Aquí aparece también la historia de la mujer que dio estas 2 blancas. Entonces Jesús dijo, esa viuda dio más que todo los que dieron sus ofrendas, porque dio todo lo que tenía. Ella lo hizo por amor. Era lo único que tenía. Era como lo único que ya le quedaba como recurso. Pero aún así, esta mujer va al lugar donde están las ofrendas y ahí ella da una ofrenda voluntaria. Y en esa ofrenda voluntaria deposita las 2 blancas, que era lo único que tenía. Y Jesús se admiró de esto. 2 monedas que corresponden también a un cuadrante. Aquí podemos nosotros más visualizar entonces el lugar del templo, que esto es como un cuerpo. Esto es todo como un cuerpo de una persona, pero eso lo vamos a dejar otra enseñanza. Aquí estaba entonces el lugar de los santos, el que le mostré de la cúpula dorada. Estaba también el santo Jecal, el lugar del altar de los sacrificios, que le mencioné que ahí solamente lo hacían los sacerdotes, solo los hombres. Ahí estaba el lugar de las mesas para cortar y lavar carne para los sacrificios. Todo era un lugar especial. Ahí lavaban, cortaban, limpiaban la carne y luego la llevaban a los sacrificios. Estaba el patio de los sacerdotes, el patio de Israel, el patio de las mujeres, el cual vamos a estar ahí, y el patio también de Nicanor, que le mostré también que era la entrada que va a llegar al patio de las mujeres, donde era el patio donde también estaba en el lugar de los tesoros. También está el lugar para las ofrendas, el lugar de las ofrendas que le hablaba anteriormente, la ofrenda voluntaria. Ahí la mujer donde depositó estas 2 blancas. También está el lugar para declarar, lavar y declarar puros a los leprosos. El lugar que le decía también, porque quizá a lo mejor usted era, pero un lugar para los leprosos. Sí, había un lugar donde estaba para los leprosos, donde ellos ahí
Ellos se lavaban, se limpiaban y el sacerdote les declaraba si estaban limpios o estaban impuros. Estaba el lugar también para la madera, el lugar para el aceite y el vino, donde el aceite lo usaban también para mantener los candelabros y el vino para hacer el rito de lo que se hacía en ese tiempo. El lugar también para afeitar la cabeza de los que habían hecho el voto de los nazaritas o los nazareos, que era que no pasará también nada sobre su cabeza. Entonces ellos, algunos en lugar que comenzaban a hacer todo este oficio, ya comenzaban a hacer sus pactos, sus votos, donde nunca más le iba a pasar navaja por sobre su cabeza. Y en la puerta la hermosa, ahí donde vemos también, en este mismo lugar, donde estaba el hombre que estaba pidiendo dinero. Todo este lugar es de 135 por 135 codos, que en medida serían 61 por 61 metros. 61 metros por 61 metros. ¿Qué pasó entonces con el tesoro de Jerusalén? En el año 70 viene una gran destrucción a Jerusalén y el templo va a ser destruido. Cuando viene una gran destrucción, fueron llevados varios de los tesoros. Si usted se fija al lado izquierdo de la pantalla o derecho, como usted esté, vemos que se están llevando el candelabro, se están llevando muchos de los utensilios de la casa del Señor. Recuerde que esto sucede todo en ese mismo patio. Ahí donde estaban ciertas oficinas construidas después por la guerra, por los saqueos, destruyen muchos de los lugares, el cual hoy estamos haciendo esta representación de esta imagen donde estamos yendo en un viaje hacia Israel. Después de todos sus lugares, seguimos viajando y vemos alrededor, fuera de aquel lugar, las construcciones. En 1947 se encontraron los primeros pergaminos del Mar Muerto. Aquí atento a todo esto, porque aquí hay una gran profundidad para poder entender los tesoros de Jerusalén, dónde están. Entonces, en 1947, este grupo de estos hombres encontraron los primeros pergaminos. Este es un equipo que también luego vienen otros a trabajar ahí y cuando en 1947 encuentran los primeros pergaminos, en el 1952 viene un equipo de arqueólogos jordanos que encontraron 40 jarrones con pergaminos y eran uno de los mayores hallazgos arqueológicos de la historia de aquella región. Estos hombres encontraron estos jarrones con estos pergaminos. Era un tesoro de lo que estaban encontrando en aquellos lugares. Lamentablemente todos los jarrones que estaban ahí estaban rotos porque el techo se desplomó, producto que colapsó por los años, porque estamos hablando de más de 2000 años atrás, donde ya las cuevas, porque siempre dejaban los jarrones, los papiros, dejaban todas estas áreas de escritura, siempre las escondían en cuevas. Y esta cueva donde estaban los 40 jarrones colapsó con los años y como vemos estas imágenes son reales, que los jarrones, la gran mayoría, se había roto y las escrituras entonces no se podía apreciar para poder decir todo lo que se decía porque estaba todo colapsado. Dato interesante, aquí síganme en esto. Uno de los arqueólogos se da cuenta que en una pared había algo como extraño, como que no era mucho de la roca, era una pared falsa. Y cuando él se dio cuenta que esa pared como que estaba puesta, abrieron esa pared y se encontró en una estantería de piedra y sobre ellos habían dos rollos, pero era muy diferente a todos los pergaminos que habían encontrado en el Mar Muerto. Estos dos rollos que ahí lo vemos muy empolvado, que lo vemos con mucho polvo, recuerde que son muchos años atrás, más de 2000 años atrás, en que fueron encontrados, y la diferencia es que estos rollos eran muy diferentes a todos los rollos que habían encontrado hasta el día de hoy. ¿Cuál era la diferencia? Que esos dos rollos estaban hechos de cobre. Un 99% era cobre y un 1% era de estaño. Impresionante todo eso. Entonces, cuando descubren estos dos jarrones de cobre,
El problema era cómo poder abrirlos, porque recuerde que ya son muchos años y los arqueólogos están tan fascinados con lo que encontraron, pero al tratar de abrir ese rollo de cobre de más de 2000 años atrás, prácticamente era como imposible. ¿Por qué imposible? Porque al forzar o abrir se desintegraría y la idea de ello era abrirlos para ver lo que tenían escrito dentro. Y ellos comienzan a idear, a pensar cómo poder abrir estos dos rollos de cobre. Esos rollos de cobre fueron llevados también a Jordania y ahí estarían 3 años esperando que alguien pudiera saber cómo abrirlo sin dañarlos. Hasta que aparece el arqueólogo John Marco Allegro. Este arqueólogo, en su capacidad de que tenía, de su experiencia, de su oficio, el arqueólogo da un dato muy interesante de cómo poder abrir esos dos. Recuerde que eran dos áreas de la arqueología, el cual para poder abrir esto era muy difícil, producto de que no era cualquier pergamino. Era un pergamino de cobre. Y él da la siguiente idea. Dice, corten estos pergaminos en 23 tiras. O sea, lo van cortando, así como lo abre, inmediatamente van cortando. Y lo van separando hasta como en 23 tiras. Pero era algo imposible. Pero a través de John Marco, que dio esta gran idea, empiezan a hacer un trabajo. Recuerde que estos dos pergaminos también juntos medían casi 2,4 metros de largo. Eran muy grandes. Imagínense todo el trabajo que tenían que hacer para cortar parte por parte de todos estos pergaminos que eran de cobre. No eran pergaminos de papel que uno los podría abrir con cuidado y poder leer la escritura, pero aquí eran pergaminos que ya llevaban más de 2000 años y con el polvo, como estaban expuestos por el polvo, por el viento, se van como apegando. Entonces era muy difícil poder abrirlos completamente. Y este hombre dice, córtenlo en 24 pedacitos y así lo hicieron en 23 partes. Cortaron el pergamino en 23 partes, lo abrieron y empiezan a leer los pergaminos que estaban todo en hebreo. Lo impresionante viene ahora. Estas son las imágenes que están en Israel, en donde podemos ver los pergaminos que fueron encontrados en sus diferentes partes. Todos están cortados y estos son los pergaminos de cobre que se encontró en aquel lugar. En esos pergaminos había una lista enorme de un mapa del tesoro. Sígame, mira aquí está impresionante todo esto. Porque aquí en estos pergaminos que nunca habían encontrado un pergamino de cobre, estaba un mapa donde decían los lugares, de 64 lugares, de donde se debía de ir con su ubicación. Salía la ubicación específica, cuánto lo que se tiene que excavar y qué se encontraría. Todo esto salía en aquellos pergaminos de cobre. Y estos pergaminos decían que habían 64 lugares donde estaban los tesoros. Recuerde que todos los tesoros que mencionamos, donde estaba el lugar donde pasaba el patio de las mujeres, todo eso, producto de las guerras, toman todos esos tesoros, otros los saquean, pero gran parte de esos tesoros los sacan y los llevan a ciertos lugares donde están escondidos hasta el día de hoy. 64 lugares, dice ese pergamino, que hay los lugares de las riquezas. Estos son los pergaminos originales, donde aquí podemos ver en que están escritos. Y ahí en esos escritos podemos visualizar, bueno, nosotros no sabemos el hebreo, pero sí fueron traducidos todo esto en varios idiomas. Y en estos varios idiomas, lo que decía, me tomé la tarea porque en varios idiomas también lo hicieron en portugués. Y me tomé el tiempo de ir a traducirlo eso en el portugués y dice lo siguiente, y veamos la traducción de este pergamino de cobre que lo traduje al español. Dice, en las ruinas que hay en el valle, pasa debajo de la escalera que conducen al oriente 42 codos. Hay un cofre con dinero y su peso total es de 17 talentos.
En el monumento funerario, en la tercera hilera, 100 lingotes de oro. En la gran cisterna del patio del peristilo, en una cavidad del suelo cubierta de sedimentos, frente a la abertura superior, 900 talentos. En la colina de Cochit, los vasos del diezmo del Señor de los pueblos y las vestimentas sagradas. Mire, las vestimentas de los sacerdotes están en esos lugares. Total de los diezmos y tesorería, una séptima parte del segundo diezmo contaminado con su abertura que está en los bordes del canal norte, 6 codos hacia la cueva de las abluciones. En la cisterna revocada de manos descendiendo hacia la izquierda en una altura de 3 codos desde el fondo de plata, 40 talentos. Entonces, esto es la traducción al español de lo que es ese pergamino de cobre. O sea, está dando los lugares exactos donde están todas las riquezas. Ahora, la cantidad de esos 64 tesoros es gigantesca. Se han encontrado varios productos de estos mapas que han dado la idea de los lugares exactos, y se encontraron de varios lugares de estos tesoros. Otros no, todavía no alcanzan a visualizar los lugares porque son muy profundos lo que está dando ahí ese mapa en lo que se está escribiendo, y para encontrarlo, hermano, se necesita gente con mucha experiencia, pero sí se han encontrado gran cantidad de estas riquezas. Se encontró un talento que es de 33 kilogramos de talento, y se encontró en uno de estos mapas que daban el lugar exacto un total de 160 toneladas de tesoros. ¡Wow! Imagínense, no estamos hablando de kilos, estamos hablando de toneladas de tesoro. Todas estas toneladas se encontró gracias producto a esto de estos que se pudieron, estos tesoros que se pudieron entender a través de la traducción, y a la vez también de estas áreas de que es una gran riqueza en el sentido de lo que es la arqueología. Y a través de todo lo que estaba en esos pergaminos de cobre, se pudieron encontrar muchos lugares de los tesoros. Imagínense si se encontraron, y todavía hay muchos lugares que están escondidos, y si ya se encontraron 160 toneladas de tesoro de las que mencionaba aquel pergamino de cobre. Es impresionante, por eso que la riqueza de los tesoros que guardaba Israel, la casa de los tesoros, es impresionante. No se ha encontrado hasta ahora ningún pergamino de cobre en la tierra en Israel. Este es el único pergamino que es único, hablo de Israel. Solo en Israel ningún pergamino de cobre se ha encontrado, exceptuando este, que es original, donde aquí empieza a hablar de dónde están enterrados los tesoros de Jerusalén. Y ya se encontraron algunos. Imagínense si ya se encontró el primero de 160 toneladas de riquezas, imagínense los otros todavía que son aún más grandes. También se encontró un pergamino similar, pero esto es en Egipto, donde ahí se encontró también el pergamino de cobre de Egipto, el que pertenecía al faraón Ramsés II, y era una lista también de los tesoros del templo de Egipto. Mire cómo ellos también, los lugares donde hay mayor riqueza, eran hechos en pergaminos de cobre, que era muy diferente al pergamino de papel. A pesar de las indicaciones de los mapas del pergamino de cobre, no se ha podido dar con todo este tesoro. Todavía están por algún lugar de Israel, de la Palestina, están estos tesoros, estas grandes riquezas en que no han sido encontrados todos los tesoros de la casa de Jerusalén. En algún lugar de las piedras de Israel están ocultos los tesoros de Jerusalén. No se sabe en qué lugar están ocultos todas estas riquezas. Si ya han encontrado, imagínese usted, si se logra pensar, 160 toneladas de riqueza, y hay mucho más todavía que descubrir. Por eso que arqueólogos están tratando de poder descubrir los tesoros. Y quizás en unos años atrás, más adelante,
podamos nosotros ver si estamos con la vida y salud y si Dios nos ha venido antes, quizás puedan encontrar los tesoros de Jerusalén. Eso no lo sabemos, pero hay que esperar la arqueología, los arqueólogos, los que buscan estos tesoros de las casas de Jerusalén, de los tesoros de la casa de Salomón. Cuánta riqueza había ahí, era innumerable, era impresionante. Todo esto de esta enseñanza de hoy nos da mucho a entender de que tanta riqueza había en ese lugar del tesoro de Jerusalén, donde podemos ver cómo el pueblo también de Dios era muy bendecido y a pesar de todo lo que daban, ellos podían dar toda esa riqueza, todo ese honor en que era de mucha bendición para ellos. Al poder entender todo esto, nos damos una apreciación más o menos de todo lo que sucede en esos lugares hasta el día de hoy. Todo en esta enseñanza, que vamos después ya a ir a las preguntas, podemos visualizar cuánta cantidad de riquezas tenía el pueblo de Israel. Recuerden que el pueblo de Israel era muy próspero, muy bendecido, pero también había gente avara, producto del dinero, amor al dinero, en que empiezan a saquear, otros los roban, y producto de esto, el pueblo de Israel toma y lo empieza a ocultar en varios lugares de Israel que están ocultos hasta el día de hoy.